Queridos amigos, bienvenidos a Viernes Íntimo, un enlace que tengo cada semana con el objetivo de que podamos hablar desde un punto de opinión, alguna experiencia o diferentes puntos de vista que tengo sobre diferentes temas que ustedes me preguntan constantemente, así que los invito a que hagan estas preguntas como la que nos está dejando directamente Mateo Montoya. Vamos a escuchar. Mateo Montoya. La mente de la que habla el curso es la misma mente de la que se compone él. Ser que somos, la mente de la psicología. Muchas gracias. Querido Mateo, en relación al curso de milagros y el tema de la mente, no es exactamente el mismo aspecto que la psicología ve. La psicología implica a la mente como un proceso que resulta de los elementos de interacción que tiene el cerebro. La mente, para gran parte de la psicología, implica cómo nuestros cerebros están funcionando y sobre todo dar una explicación a ello. Mientras que en el curso de milagros la mente no es un producto del cerebro, sino que más bien es la realidad y el cerebro sería un producto de la mente, o sea, es al revés. Esto lo puedes encontrar directamente en la clarificación de términos, donde se dice que la mente es el principio activo del espíritu. Es la manera en la que activa o funciona, nuestro ser espiritual, no el cerebro. El principio activo del ser, del espíritu que somos, eso es la mente para el curso de milagros. Por lo tanto, no es totalmente compatible la visión de la psicología en cuanto a la mente que la visión de la mente en el curso de milagros. Antes de la separación, la mente no tenía mayor actividad dentro de lo que explica el curso de milagros, sino extenderse en el amor que es. Pero después de creer que la separación es posible, la mente parece estar encerrada en un sueño donde el miedo, la culpa se hacen presentes a través de una visión de límite. La mente cree que está atrapada en un cuerpo también. Eso es algo que el curso de milagros constantemente está expresando. Por eso son diferentes puntos en los que se puede tener el enfoque. El curso de milagros ve a la mente como una expresión activa del espíritu que no tiene nada que ver con el cerebro. Y por el otro lado, la psicología sí ve a la mente como un aspecto que se produce a través de la actividad cerebral, y por eso la neurociencia podría estar muy enfocada a este aspecto. Así que en conclusión, son diferentes, querido amigo, enfoques diferentes, y simplemente hay que recordar que el curso de milagros está describiendo en gran parte del tiempo cómo utilizar estos términos. Te lo dejo y déjame aquí en los comentarios tú qué opinas al respecto. Bienvenidos a los que se van conectando. Tenemos también a Carlos Mario que nos hace una pregunta. Vamos a escuchar qué nos dice. Carlos Mario, ¿cómo practicas las últimas lecciones de MLCDM? Gracias. Si te refieres a estas lecciones como la 361, 362, 363, 364 y 365, la práctica va principalmente sobre recordar al inicio del día que tienes un amigo que te está apoyando constantemente en cualquier necesidad que percibas. Este amigo es el Espíritu Santo, tu maestro interno, Jesús, como tú le quieras llamar, está contigo desde el inicio hasta el final. Puedes invocarlo en cuanto a aspecto de necesidad. Si necesitas una palabra de aliento, Él te la va a dar. Así se practica. Un recordatorio constante de que no estás solo en este día, sino que Él te está acompañando en cada situación que parezca para ti un reto y una complicación ante lo que tienes que hacer. Las lecciones últimas proponen más una experiencia de reconfortamiento con tu ser interno que un ritual físico que tengas que hacer. Simplemente es un recordatorio, querido Carlos Mario. No hay mucho problema en eso cuando ya llegamos a un punto de saber que nuestro amigo nos está escuchando en todo instante. Le pedimos apoyo y él responde. ¿Qué te parece, querido Carlos? Déjame aquí tus comentarios. Saludos a los que se conectan. Tenemos a Silvia Omaña, gracias. Carlos Mario también. Carmen Santis y Marisa.
Marisa Nieves nos tiene una pregunta, vamos a escuchar qué nos dice. Marisa Nieves Vázquez, querido amigo y milagronautas. ¿Tuviste experiencias claras de indicaciones para tu camino aquí? Cuéntanos, gracias. Para mi camino aquí, en relación a qué específicamente, las indicaciones claras pues serían simplemente perdonar. Esa ha sido la indicación más clara que he tenido acerca de lo que ha sido la práctica del curso de milagros. Todo lo demás han sido actividades que he desarrollado con cierta preferencia ante lo que podría representar ayudar a otros, ayudarme, pero también divertirme. Si he tenido quizá alguna duda sobre qué hacer, pues he preguntado a mi amigo qué debo hacer en este momento, porque no sé si lo más conveniente sea, por ejemplo, seguir trabajando en una oficina con un horario que limita también actividades, o dejar atrás una vida empresarial y dedicarme a pues una vida un poco más abierta, más filosófica, en la que pueda hablar sobre un tema que me gusta, que es el curso de milagros. Cuando he tenido esa pregunta, sí la he hecho. Y lo que yo he obtenido como quizá indicación clara ha sido: ¿cómo quieres usar tu día? ¿Qué quieres hacer con ese tiempo que tienes cada día? Y para mí esa otra pregunta me dio claridad, porque respondí: lo que yo quiero es disfrutar, divertirme, seguir aprendiendo y sobre todo tener la certeza de que esta vida tiene un significado que yo le estoy dando. Así que a partir de ahí empecé a tener la certeza, pero también sobre todo un camino que no representaba, en ningún momento una situación esotérica o mística. Simplemente era como una razonable, si lo quisiera ver así. O sea, es razonable hacer lo que te gusta si puedes hacerlo. Es razonable disfrutar si tienes la oportunidad de hacerlo. Es razonable perdonar si puedes, si tienes herramientas que te lleven al perdón. Empecé a utilizar mucho más a la razón y comencé a tomar ese tipo de posturas para mi camino. Así que, querida Marisa y queridos amigos, para mí ha sido estas experiencias, más que otra cosa, indicaciones razonables de lo que puedo hacer con las cosas que tengo ahora. Por el momento no he tenido más preocupación ni más necesidad de preguntar si hay alguna indicación. En este momento las indicaciones pues serían simplemente las experiencias que se han dado como pues base para poder seguir haciendo esta divulgación. Por ejemplo, experiencias en las que he compartido con otras personas el curso de milagros, he compartido en Explorando un curso de milagros estos aspectos, y sobre todo de una manera agradable, divertida, que a mí me hace sonreír constantemente. Eso es lo que te puedo compartir. No sé si tengas alguna particularidad dentro de a lo que te refieres con el aspecto de la indicación, pero si no es así, pues eso es entonces lo que para mí ha representado estos 17 años de práctica, vivencia, pero también de vida con un curso de milagros. ¿Qué te parece, querida Marisa? Silvia Maña dice: hola, estoy lista para la pista. Gracias, querida Silvia. Muy bien, gracias a todos los que están por aquí compartiendo. Si tienen alguna pregunta o si quieren que yo dé mi opinión sobre algún tema, pues ya saben que me pueden directamente preguntar sobre esto. Les recuerdo que el día de mañana tengo el taller del perdón, el taller de perdonar para sanar, basado en el curso de milagros. Un taller que representa la aplicación de 3 fases del perdón de las que he hablado constantemente, y estas fases nos llevan a reconocer lo que la mente puede creer que es verdad y cómo ayudarle a liberarla. Así que este taller, Perdonar para Sanar, que tenemos mañana 22 de marzo, empezamos a las 8 de la mañana y terminamos a las 11. 3 horas de práctica de perdón sobre un curso de milagros. En la primera fase perdonamos a los que pensamos que nos hacen daño.
En la segunda fase perdonamos a nuestra mente por creer que alguien nos hace daño. Y en la tercera fase nos damos cuenta que no hay nada que perdonar porque nadie nos está haciendo daño. Nadie nos está haciendo nada. Así que si quieren conocer estas tres fases, todavía se pueden inscribir a este taller que tiene un precio de $25 y que quedará grabado para que puedan estar revisando constantemente los temas o hacer las prácticas psicoterapéuticas de perdón que voy a llevar ahí con un curso de milagros. Todos son bienvenidos, todos los que quieran participar, no solamente estudiantes del curso, sino personas en general. Todos aquellos que les interese el tema del perdón, lo vamos a ver este sábado. Así que tenemos todavía lugares, los espero, ojalá que se animen, porque ya hay varios inscritos, pero podrían ser todavía más. Vamos a ver qué nos dice por aquí nuestra querida Verónica. Tenemos otra pregunta, escuchemos. Verónica Silva, ¿cuál sería tu punto de vista sobre los 10 mandamientos? ¿Piensas que Dios los creó? Es una interesante pregunta, porque podemos tener una creencia al respecto, pero no significa que realmente esa creencia esté sustentada en un hecho real. Yo no sé si Dios los creó, pero puedo creer que sí, podría pensar que sí. Y para poder llegar a esa conclusión tendría que ver varias cosas, por ejemplo, el entorno histórico, religioso, tal vez hasta moral de estos mandamientos. Un mandamiento es algo que se debe hacer. No es algo que tengas que transgredir. Cuando hablamos de mandamiento, hablamos de mandar algo que se ha mandado a hacer. Y vemos en la Biblia que hay 10 mandamientos que fueron dados a Moisés para que hubiera una mejor relación entre aquellos que participaban con Moisés en una aventura muy grande, que era tener la recepción del nuevo Mesías o de un Mesías que pudiera salvar al mundo. Esto lo pueden ver obviamente en el relato bíblico. Moisés recibe los 10 mandamientos. 10 mandamientos, 10 cosas que deben hacer todos los del pueblo, porque lo dicta de esta manera Dios, o el Dios que él considera que estaba allí. Y entre esos mandamientos obviamente hay varios puntos que son muy relevantes en cuanto a la parte de una cierta ética. Por ejemplo, mandamientos como no matarás. No solamente es un punto que parece agradarle a Dios el que no mate, sino que también, pues a nivel humano nos conviene no matar a otros simplemente porque nos enojamos, sino que también apela mucho al derecho de la vida. Entonces, no matarás a tu hermano, no matarás a nadie, significa justo eso. Tener la oportunidad de respetar el derecho de cada ser humano ante la vida. Pero ahí hay dos cosas que hay que considerar. Por un lado, que sea un mandato de Dios, porque si no, puede haber algún tipo de represalia, o el otro camino, un aspecto filosófico y ético para que los seres humanos vivan con la mejor convivencia posible. Obviamente, desde la parte religiosa, pues hemos visto que si es un mandato de Dios, debe cumplirse, y si no se cumple, entonces hay un castigo, como lo hemos visto también en los relatos del Antiguo Testamento, en el que si no se cumple lo que Dios dice, pues parece que el que mata es Dios, ¿no? Dios envía las plagas que matan a muchos seres humanos, de acuerdo al relato bíblico, que no estaban aceptando completamente esta palabra que él expresaba hacia su pueblo. Y vemos entonces una represalia, y por eso el Antiguo Testamento hace ver a un Dios de represalias, un Dios de conflicto, de odio, de venganza, de juicio ante otros que no lo aceptaban. Por ejemplo, tenemos el caso de los egipcios, que tal vez no aceptaban directamente este mensaje.
Por otro lado, esos 10 mandamientos se convirtieron en un pilar que fundamenta en gran parte a la ética cristiana, pero que también ha tenido impacto en una ética mucho más abierta sobre los derechos de los seres humanos. Sin embargo, en ocasiones, estos puntos no se han quizá reflexionado lo suficiente y seguimos atados a una visión totalmente cristiana y católica. Por ejemplo, honrarás a tu padre y a tu madre. Ese es un mandamiento de Dios para un religioso, para un cristiano. Pero si alguien no es cristiano, si no es religioso, ese mandamiento pues no tiene ningún tipo de impacto. Simplemente es como una enseñanza que se queda allí o como un consejo que se puede seguir. Para que tenga peso de mandamiento tiene que haber toda una fe cristiana al respecto. Se tiene que creer verdaderamente que Dios los escribió. Yo no sé si los creó, pero tampoco me parecen muy apropiados para que yo los crea. Sin embargo, puedo elegir qué creer o puedo tomar eso o algunas partes como puntos para llevar una filosofía en mi vida, una forma de relacionarme con otros. Yo puedo decir, bueno, voy a honrar a mis padres, no porque lo manda Dios, sino porque yo soy consciente de lo importante que puede ser honrarlos. Es decir, yo elegiría de los mandamientos un análisis, una reflexión y finalmente una elección. No voy a tomar esos mandamientos porque Dios los dice, sino porque son ideas que puedan ser para mí útiles o no. Pero si lo son, las puedo usar. Por ejemplo, estoy de acuerdo en que no matarás. Nos puede conducir a resolver conflictos y problemas de una manera en el que el derecho al respeto de la vida se mantenga, ¿sí? Eso me gusta. Yo tomaría ese principio en mi vida, pero no como mandamiento religioso porque yo no soy cristiano, no soy católico, no tengo una religión. Pero esa idea de ese mandamiento me hace sentido. Incluso le ha hecho sentido a muchos filósofos que también han sido ateos. Es un sentido, es una idea que te hace sentido para una mejor convivencia. Pero esto no quiere decir que, por ejemplo, un asesino serial tenga que respetar ese mandamiento si ese asesino serial ni siquiera es religioso. Tal vez no significa absolutamente nada. Por eso, yo no creo que Dios los haya creado, pero esa es una opinión muy particular, sino que tal vez, y ya haciendo especulación y entrando al tema completamente de suposiciones, podría considerar que Moisés se los inventó para tener cierta manera de controlar a su propio pueblo, que en ese momento estaba bastante alterado porque estaban haciendo todo un cruce por el desierto. Y pues imagínate, 40 años cruzando el desierto no es cualquier cosa, ¿no? Esperando a que llegue el lugar donde iba a ser la tierra prometida para que pudieran entonces establecer el pueblo de Israel. Bueno, se dice, o al menos recuerdo eso en la Biblia, que Moisés en esa travesía es cuando él recibe los 10 mandamientos. Ahora, yo podría pensar, bueno, si no se los dio Dios y él los obtuvo, pues se los pudo haber inventado como una forma de llevar cierta ética al pueblo. Decir, bueno, pues yo escuché a Dios, me dijo esto y hay que hacerlo todos. Quizá porque ya se estaban matando unos a otros. Después de muchos años en el desierto con escasez y con límite de alimentos, y quizá con la esperanza menguada porque no llegan al sitio que se había propuesto, pues en un caso de necesidad Moisés se lo pudo haber inventado para que su pueblo se controlara. Quizás estaban asesinando entre ellos y lo que hizo Moisés fue decir, bueno, Dios me dijo que no matarás. Quizá entre ellos estaban teniendo relaciones también que no eran bien vistas para la época, tal vez. Y quizá por eso no desearás la mujer de tu prójimo, no fornicarás, etc. Todo ese tipo de indicaciones de los mandamientos podría haber sido, y esto ya es una especulación total, pues una manera de llevar cierto orden social dentro de el liderazgo de Moisés para todo el pueblo de Israel.
podría ser. En cualquier caso, si verdaderamente Dios lo dio o no lo dio, lo que importaría para mí serían los resultados. Si le funcionó a Moisés, pues adelante, qué bueno. Pero mi punto de vista sería que al final tendremos que evaluar si estos mandamientos nos pueden ayudar el día de hoy en algo. Si es así, podemos ocuparlo como ideas o como imperativos categóricos, un tema del que habla Emmanuel Kant, que son como ese tipo de reglas para vivir y que representarían no solamente un beneficio para ti, sino para todos. O sea, utiliza un mandamiento que te ayude a ti y al mismo tiempo le ayude al mundo. No matarás puede ayudar, no fornicarás tal vez, honrarás a tu padre y a tu madre, pues sí, tal vez puede ser. Santificarás el domingo, creo que también es ese, etcétera. Tendríamos que pensar, pasar el análisis crítico, la reflexión, pero al final sería un aspecto libre de que cada quien lo tomara. Pero si alguien es cristiano católico, no tiene opción, debe cumplirlos. Es parte de la fe católica. Eso se enseña en los primeros puntos del catequismo. Debes seguir los mandamientos. Si eres cristiano, si te dices que eres católico, apostólico, romano, vaya, que estás en la religión que en este momento es la más popular en el mundo, pues no tienes opción, tienes que seguirlos. Si no eres cristiano católico, pues seguramente tienes la oportunidad de, como lo estoy comentando, tomar ideas y de esas ideas pues, tú hacer tal vez tu propia norma de vida o elegir tus principios y valores. Eso es lo que yo hago con este tema. Por lo tanto, para finalizar, yo te diría, no tiene para mí ningún tipo de relevancia si los creó Dios o no los creó. Para mí no importa. Para mí siempre importan las ideas. Y si hay ideas que se puedan rescatar y se puedan utilizar, perfecto. Las tomo y entonces las uso en mi vida. ¿Tú qué opinas, Verónica? Déjamelo saber aquí en los comentarios. Marisa dice, gracias, ¿podrías hablar un poquito más de Zenón? ¿Qué nos dice Marisa? Vamos a escuchar. Marisa Nieves Vázquez, gracias amigo. ¿Podrías hablarnos un poquito de Zenón? Gracias. Me imagino que te refieres a Zenón de Sitio, porque había otro Zenón, también en Grecia, que es famoso por la parábola de la tortuga, de Aquiles y la tortuga. Pero no me acuerdo muy bien cómo se llama ese otro Zenón, o qué apellido tendría, porque su nombre es Zenón. Si te refieres a Zenón de Sitio, se le conoce como el padre del estoicismo, una filosofía que habla acerca de cómo mantener tu paz interior, aunque el mundo parezca estar turbulento. Esta filosofía comienza en el siglo III a.C. y hasta el día de hoy sigue muy activa. Yo he practicado mucho el estoicismo, de hecho es otra de las prácticas que tengo en mi vida, el estoicismo. Hace poco tuve la fortuna de estar en un evento en Colombia donde di una conferencia sobre estoicismo y muchas personas vi cómo les gustó el tema. Planteábamos en esta conferencia que Zenón, el padre del estoicismo, pues fue un griego que tuvo un percance en el momento que transportaba todas sus mercancías hacia Atenas. Él sale de Sitio, que es un lugar que hoy se reconoce como la isla Chipre, y en el trayecto su barco naufraga y él apenas si se puede salvar llegando a Atenas. Zenón en ese momento pues no tenía otro tipo de formación más que la mercantil. Su padre llevaba este tipo de mercancías y principalmente el púrpura. El color púrpura lo vendía de Chipre hacia Atenas. El color púrpura pues se logra obtener a través de ciertos moluscos que después de lograr sacar esa tonalidad, ese color, pues él
Zenón y la familia de Zenón llevaban estas mercancías a Atenas para poderla vender como colorantes artificiales. Es decir, el púrpura se crea a lo largo de los años a través de la manipulación de ciertas sustancias de moluscos, de caracoles y otras cosas. No es un color que hayamos inventado los seres humanos, sino que más bien lo vimos de los moluscos. Como era entonces algo muy preciado, muy valorado, pues encontraron un buen negocio. Toda la familia de Zenón estaba bastante bien, tenía toda la solvencia económica. Así que para Zenón el estar comerciando entre Chipre y Atenas pues era algo seguramente muy del día a día. Hasta que ocurre el percance, naufraga, pierde todas sus mercancías, llega a Atenas y cuenta la leyenda que entonces trata de pues sentirse mejor porque obviamente al perder todo lo que era sus bienes, pues se empieza a deprimir, a sentir incómodo y es cuando conoce por primera vez a Sócrates, un filósofo que ya para la época era muy, pero muy sonado. Sócrates tendría tal vez unos 100 años de haber muerto, pero ya sus ideas estaban por todos lados. Sócrates para los griegos significó básicamente como un mesías de la verdad. Sócrates increpó a muchos que se decían ser expertos, los cuestionaba, les preguntaba constantemente qué era lo que les hacía pensar que eran expertos en un tema. Y esto le llevó a tener bastantes seguidores, pero también muchos haters, muchos que odiaban la manera de conducirse de Sócrates. Sócrates es conocido por yo solo sé que nada sé, por lo tanto sé más que tú que crees saber mucho que no sabes. Más o menos esa es la parte larga, ¿no? de la conclusión socrática. Muchos citan a Sócrates incorrectamente o limitadamente cuando dicen yo solo sé que no sé nada, porque eso plantea una contradicción, pero nunca el pensamiento socrático. Yo solo sé que nada sé y por lo tanto sé algo más de lo que tú crees que sabes, sabiendo todo. O sea, ese sería lo más completo. Como diciendo Sócrates, tú estás engañado creyendo que eres experto. Yo no estoy engañado porque yo sé que no soy experto. Entonces, ese sería más o menos el enfoque de Sócrates. Bueno, Zenón entonces lo que llega a reconocer en Sócrates es este tipo de habilidad lógica, la búsqueda de la verdad, del conocimiento, de la luz, de la luz de la verdad, de la verdadera identidad del ser humano, pero también su propósito y relacionamiento con la naturaleza. A partir de ahí es cuando Zenón comienza a estudiar, empieza a pasar por muchas escuelas filosóficas que había en esa época. No había estoicismo se genera después, pero sí pasó por las escuelas de los hedonistas, de los epicúreos y seguramente también de los cínicos, que eran 3 escuelas filosóficas que hablaban mucho acerca de una filosofía muy adaptada a la vida, cómo encontrar y vivir feliz. Los cínicos fueron un grupo de practicantes filosóficos que se enfocaban mucho al aspecto de para vivir feliz hay que vivir con lo menos. O sea, menos ropa, menos comida, menos lujos, menos problemas. Los cínicos llegaban a puntos extremos de pobreza para no tener bienes que cargar y sentirse completamente libres. Un cínico podría moverse de un sitio a otro porque no tiene nada que llevar de valor. Entonces los cínicos eran vistos como los filósofos más humildes y honestos en aquella época. Pero para Zenón eso como que no le hacía clic, no le cuadraba. Zenón pensaba que eso era llevar la filosofía a un extremo impráctico. ¿Por qué tendrías que limitarte si tienes a tu alcance ropa? ¿Por qué tendrías que quitarte la ropa para ser feliz cuando también podrías tener ropa y la felicidad de experimentarla? Es allí donde Zenón empieza a proponer que no necesitamos ser como los cínicos, sino más bien más prácticos, y si la vida nos está dando limones, pues con eso haces limonada. Si la vida te dio un hogar lleno de lujos, pues los aprovechas.
no los desestimas, pero si la vida te dio un lugar de pobreza, también aprovechas ese momento para seguir, para encontrar tu propia felicidad. Así que Zenón, al proponer esto, empieza a dar clases debajo de un pórtico que se conocía como Stoa Poikile en griego. La Stoa, que era el portón, pues era un sitio en Atenas donde se reunían todos a charlar con Zenón. Zenón empieza a tener sus estudiantes, Zenón empieza a decir su punto de vista acerca de cómo vivir, cómo ser felices, y es ahí cuando entonces la multitud les empieza a llamar los estoicos, porque son los que siempre se reúnen debajo de la estoa. Y ahí Zenón empieza a explicar cómo él reflexiona sobre cómo tiene que vivir la vida, el ser humano, qué es lo que la felicidad implica y sobre todo también cómo se puede compartir esto con otras personas que no conocen esta filosofía, y algunos de los estudiantes de Zenón empiezan a tomar notas y esas notas después se empiezan a popularizar, llegan más estudiantes y a partir de ahí la corriente estoica se empieza a desarrollar muchísimo en Atenas. Muchos empiezan a empatizar con ese tipo de pensamiento y sobre todo porque hay una indicación de vivir de acuerdo al orden de la naturaleza, no alterarlo. La naturaleza te está ofreciendo cosas porque con eso puedes utilizar para el beneficio no solamente tuyo, sino de todos aquellos que comparten, como tu familia, tu sociedad, quizá la nación, todo eso para la parte del estoicismo fue relevante, y a partir de ahí van a venir ya muchos estudiantes que también se hicieron luego maestros, y luego llegaron otros estudiantes como fue Epicteto, y antes estuvo Crisipo, y antes estuvo muchísimos, pero a partir de ahí el estoicismo penetra por todo el mundo helénico, llega hasta Roma después de la muerte de Jesús, 100 años después de la muerte de Jesús. El estoicismo se empieza a romanizar muchísimo y ahora ya tienes a emperadores romanos practicando estoicismo como Marco Aurelio y algunos otros que estaban dentro de la política y que eran incluso consejeros de algunos emperadores, no de Marco Aurelio, sino sí de Nerón, como fue el caso de Lucio Annio Séneca. Así que el estoicismo siguió avanzando, llegaron algunos otros propulsores de esta corriente hasta nuestros días, que se sigue practicando y que tuvo impacto no solamente con la filosofía que dice no es lo que te pasa lo que te afecta, sino tu interpretación de lo que te pasa. Porque ese tipo de pensamiento, pues hoy lo vemos en la psicología cognitivo-conductual, lo podemos ver en el curso de milagros, lo podemos ver en herramientas que te permiten darte cuenta que tu manera de pensar es lo que te afecta. Todo eso ha tenido una implicación directa dentro de lo que ha sido el estoicismo y nuestra vida humana en filosofía, religiones y terapias. Incluso cosas como la indagación compasiva, la comunicación no violenta, tienen bases estoicas. En conclusión, el estoicismo y Zenón, como padre de él, han representado para la humanidad una gran herramienta. Yo cuando conocí este tema del estoicismo me llamó la atención y me ayudó muchísimo hace 20 años cuando lo conocí. Hoy en día sigo practicando algunas de las visiones estoicas y me ha permitido pues mantenerme bien, a gusto, feliz, contento. Por eso lo sigo recomendando. Si quieren podemos hacer una segunda parte del taller de estoicismo. Ya en febrero, el mes pasado, di un taller. Si quieren podemos hacer un segundo taller donde veamos más prácticas estoicas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ya conocen el estoicismo? Otra pregunta más. Tenemos a Silvia. ¿Qué nos dice? Silvia Omana, Mosito, ¿cómo has logrado perdonar y decirte que nadie te ha hecho nada? He logrado perdonar aplicando el curso de milagros tal como se indica. No he deformado la enseñanza, sino que así exactamente como lo dice cada lección, así lo llevé a las situaciones que para mí eran muy complicadas y difíciles. Tuve que leer muchísimo el curso de milagros para entender teóricamente de qué habla el perdón
y luego tuve que practicarlo concienzudamente durante muchos años para lograr aceptar que nadie me está haciendo nada. La frase nadie te hace nada puede sonar muy bien, puede parecer un aforismo o incluso podría ser como un decreto, pero no es lo mismo decirla que vivirla. Hoy ya me di cuenta que nadie me está haciendo nada, ya no es una frase suelta que anda por allí. Ya sé que nadie me está haciendo nada, ahora sí lo sé. Es como cuando tomas café y ya tienes la experiencia de saber a qué sabe el café, a comparación de cuando nunca lo habías probado y solo tenías ideas de su sabor. Así que he logrado perdonar practicando todos estos ejercicios y abriendo mi mente a una posibilidad. En primer lugar, dejé de ser necio. Esto quiere decir abrirme a nuevas ideas y dejar las mías a un lado para aprender algo nuevo. El curso de milagros se enseña a perdonar, pero hay que entender que este perdón no es el que yo aprendí. O sea, antes del curso de milagros todos hemos, entre comillas, aprendido a perdonar. Pero cuando estudias curso de milagros te das cuenta que no has aprendido a perdonar. No, porque hay un enfoque diferente en el curso. Perdonas para vivir en paz, perdonas para estar libre de todo miedo, perdonas para estar con certeza, con alegría y con dicha. Para eso perdonas. No perdonas para tratar de ser bueno ante otros o para que Dios te perdone a ti, sino que perdonas para ser libre, libre de un pasado que te atormentaba y que ahora puedes recordar el pasado, pero ya sin dolor. Perdonas para poder recordar sin dolor, perdonas para poder sonreír y mantenerte calmado ante las situaciones complicadas. Perdonas para eso, o sea, hay muchos beneficios. Como todo esto me atraía, decía, ¿cómo es posible lograr eso? Si la gente me está dañando. Entonces, lo primero que tuve que enfrentar fue, ¿es verdad que me están dañando? ¿O yo creo que me están dañando? Empecé a pensar que en muchas ocasiones cuando yo estoy soñando, por la noche, cuando tengo estos sueños donde hay alguien que parece que me está dañando, lo que me reconforta es cuando despierto por la mañana y me doy cuenta que nadie me estaba haciendo nada, que todo fue soñado. Así que esto me lleva a concluir, ¿qué tal si en este momento estuviera pasando algo similar? Un sueño donde creo que me dañan, pero en algún momento despierto y nunca fue un daño real, simplemente fue una imaginación. Todas estas reflexiones las he tenido a lo largo de estos años de práctica. Y finalmente concluyo con la reflexión, con el análisis, con la práctica, que efectivamente nadie me está haciendo nada. Todos hacen lo que pueden, lo que quieren o lo que desean. Pero si te fijas, todo lo hacen para ellos. Si una persona traiciona a otra, lo traiciona para ella, no para el otro. O sea, nadie te va a decir, yo te voy a traicionar para ti, para tu beneficio. No, pues la persona pensará sus propios beneficios. O sea, debo de traicionar a mi amigo porque yo estoy en una situación de conflicto, una situación peligrosa y voy a traicionar. O me siento amenazado y por eso voy a traicionar al otro. Pero nunca traicionan para ti, sino siempre todos, absolutamente todos, lo están viendo para sí mismos. El perdón también en cierto punto te lleva para ti mismo. Yo perdono para ser libre, pero no perdono para liberarte a ti en sí. Al ser yo libre te puedo invitar a que tú también lo seas, pero yo no perdono directamente para liberarte a ti de tu propio pasado que parece estarte limitando, pero sí te puedo decir lo que representa ser libre e invitarte a que sigas los pasos que yo tomé. Eso sí lo puedo hacer. Te puedo compartir ideas. Cuando yo entendí que nadie me está haciendo nada, al mismo tiempo me di cuenta que todo me lo estoy haciendo yo y de la misma manera cualquier persona se está haciendo lo propio. Nadie me está haciendo realmente nada.
Nadie me hace enojar, sino que una persona hizo algo de acuerdo a su propio beneficio y luego yo hice algo de interpretación para enojarme. Pero la persona realmente no busca hacerme enojar. Yo he llegado a esa conclusión, es imposible que alguien busque hacerte algo directamente. Lo que busca es hacerse algo a sí misma siempre. Incluso el hecho de que alguien llegue y lo apuñale, ese asesino está haciendo algo para sí mismo. Quiere sentir placer, quiere sentir quizá algún tipo de éxtasis en el momento de la acción. Pero no está haciendo matar a otro para conseguirle un beneficio al otro o una maldad al otro, sino para él mismo. O sea, en este sentido, participamos de un egoísmo constante. Podemos trabajar en equipo, pero principalmente todo lo hacemos para nosotros mismos. O sea, por una madre que quiere ayudar a su hijo, a veces lo hace para ella misma, para sentirse bien como madre, no tanto para el hijo. El hijo quizá tendrá otro tipo de deseo, otro tipo de preferencia, otro tipo de idea, pero la madre supuestamente quiere ayudar al hijo desde su punto de vista para sentirse bien ella. Entonces, cuando yo pensé todo esto, querida Silvia, me di cuenta, pues el perdón tiene que ver por ese punto, para mí mismo, para ser libre, para poder dejar atrás todo dolor, todo resentimiento que me ata a un pasado que ya terminó, que ya no tiene sentido que hoy lo haga, y porque también valoro mi tiempo y mi vida. Perdono para vivir, no perdono para decirle a Dios, mira qué bueno soy, o decirle a la gente. No, el perdón es una estrategia de vida. Me ayuda a mí, personalmente me ayuda mucho perdonar. Es como alguien puede decir, pues a mí me ayuda mucho tomar, no lo sé, un jugo verde o comer vegetales. Bueno, te ayuda a ti, pero a mí no me ayuda que tú comas vegetales. Eso te ayuda a ti. Si tú me dices que yo coma vegetales, tendrías que hacer algo para invitarme a que yo los pruebe y los coma. Pero el que tú comas vegetales es una ganancia directamente a ti. En ese primer punto, tú ganas comiendo vegetales, y cuando me dices, yo como vegetales todos los días y es muy bueno, pues sí, efectivamente, porque es para ti. Entonces así yo vi que es el perdón y todas las acciones humanas. Que aunque decimos a veces que pensamos en el otro, en primer lugar estamos poniendo nuestro interés. Yo pienso en el otro porque estoy usando al otro para yo satisfacer un deseo que tengo hacia el otro, o mejor dicho, hacia mí. Y a veces no le preguntamos ni siquiera al otro si eso es lo que él quiere o no, si le conviene o no. Pero bueno, es el tema filosófico del perdón del que a veces no se habla. Yo lo hablo porque lo he visto de esta manera y porque soy honesto en decir, sí, yo perdono utilizando la herramienta del curso de milagros. En primer lugar, porque a mí me conviene mucho perdonar, tal como dice el curso de milagros. Y porque nadie me está haciendo nada, es un aspecto muy personalista y el curso de milagros lo dice. Pero yo no tengo problema con ese tipo de aseveración. Al contrario, me parece bien porque yo soy el perceptor en este momento. Es decir, yo soy el que toma la decisión, como un estoico, de cómo vivirme este instante. No dependo de que el otro me perdone o de que el otro se libere. Yo no puedo depender de que una persona me perdone a mí para yo ser feliz. Ni tampoco pretendo que alguien dependa de mí, de mi perdón, para que ella pueda ser feliz. Yo solamente puedo depender en este momento de una elección de libertad. Y siendo libre, puedo tratar libremente a mis hermanos, a la gente, la trato libre. Para mí ya es una elección verlos libres, pero yo no puedo directamente hacer algo para que el otro se libere. Le puedo indicar, como lo decía Platón con la alegoría de la caverna. Puede llegar el sabio, decirle a los que están encadenados y que hay una libertad. Pero este sabio no puede obligarlos a que sean libres. Nadie te puede obligar a perdonar. Nadie. Pero sí te pueden invitar y sí te pueden decir qué significa perdonar. Por eso, para concluir, la lección 122 fue la que me motivó, Silvia. La lección 122 fue la que me permitió reconocer que me convenía mucho perdonar, pero muchísimo. Y hoy, después de 17 años de práctica intensa con el perdón, todos estos aspectos
que incluye el ejercicio 122 los estoy viviendo. Para mí ya es una experiencia basada en una aplicación. Ya lo entendí muy bien. Entonces, si yo me enojo, si yo me resiento o si me culpo, no me preocupa eso. Me ocupa perdonar. Ya lo sé. Hay que hacerlo. Perfecto. Pero no puedo yo obligar a que alguien más lo haga. No le veo sentido a eso. Solo puedo decirte, mira, si perdonas va a ocurrir esto, va a ocurrir aquello. Y eso es todo. Desde esa postura es que pude darme cuenta que nadie me está haciendo nada. ¿Qué te parece, Silvia? Déjame tus comentarios al respecto. Bien, ya están llegando las preguntas. Que bueno, les recuerdo que hablando del perdón, pues voy a tener el taller del perdón el día de mañana. Y precisamente todos estos enfoques de los que estoy hablando los vamos a revisar con mucho detalle sobre mañana. Sobre el taller de mañana. En punto de las 8 de la mañana. Empezamos temprano. Si estás interesado, me puedes dejar un mensaje, me puedes enviar un WhatsApp también, te doy todos los detalles. El objetivo es que te unas, que estés con nosotros en este taller, el taller del perdón, donde veremos las 3 fases para perdonar. Una en donde crees que hay gente que te está haciendo daño. Otra en la que te das cuenta que creías, era tu mente, pero no eres tú ni nadie el que se está haciendo daño. Y finalmente la tercera, donde dices, bueno, realmente nadie me hizo daño, ya lo entendí, por lo tanto no hay nada más que perdonar, sino simplemente disfrutar. Te dejo mi Linktree para que puedas ir directamente a encontrar el taller y te puedas inscribir tú mismo. El precio es de $25. O si sabes de alguien que le interese, lo puedes poner en contacto conmigo o darle directamente el enlace. Este es el taller de este mes, el de marzo. Estoy pensando en abril qué taller dar, pero este es el de marzo, $25 el taller, y va a quedar grabado para que lo puedas también revisar después. Así que si quieres que hablemos del perdón, que lo practiquemos y que lo llevemos a nuestra experiencia cotidiana, tienes toda la oportunidad para que mañana lo podamos revisar. Perdonar para vivir una novela, con ese título me gustó tu frase. Bueno, gracias querida Monse. Tenemos también a Sandy, gracias contigo Marisa, de acuerdo con el taller. Bueno, están proponiendo aquí un segundo taller también. Sería muy interesante, gracias amigo. Hay más preguntas. Tenemos una de Diego. ¿Qué nos dice? Diego Alejandro, hola Mos. ¿Quién creó este mundo según un curso de milagros? Querido amigo, de acuerdo al curso de milagros, nadie creó este mundo, porque este mundo es imaginado. La pregunta sería, ¿quién imagina a este mundo? La respuesta sería la mente imagina a este mundo. Después tenemos otra pregunta, Diego. Entonces, ¿quién creó a la mente? La mente fue creada por Dios o el amor. El amor creó a la mente, pero la mente imagina un mundo sin amor. Así que este mundo no es una creación directa de un creador, pero sí es la imaginación de una mente creada por un creador. Esa sería, digamos, la base del curso de milagros a nivel metafísico. Sin embargo, nosotros pensamos que el mundo es real, no imaginado, porque lo medimos de acuerdo a sus propias reglas. Mides la materia con otra materia. Piensas que tu cuerpo es sólido, real y materia y ves al mundo igual. Pero lo que no hemos pensado es que quizá la materia también es imaginada. No es sólida, sino que imaginamos que es sólida. El mundo no es creado, sino que imaginamos que fue creado. Ahora, todo esto, Diego, obviamente es una visión particular del curso. No es una visión de un científico y quizá tampoco de un religioso, porque esto va quizá en contra de lo que la propia religión católica dice, donde el mundo fue creado por Dios. Para el curso de milagros, el mundo simplemente es una ilusión, una imaginación, algo que la mente piensa, pero la mente tampoco es un cerebro sólido, ni emerge del cerebro,
sino que la mente es una creación que corresponde a la verdad. Cuando la mente no funciona bien, no el cerebro, una mente única, y por no funcionar bien significa que no ama o que no acepta la unidad, entonces la mente imagina todo lo diferente a la unidad, que podemos llamar dualidad, trialidad, tetralidad, también son otros términos que no se mencionan, pero puedes decirlos, ya que estás hablando de divisiones. La mayor parte de muchos estudiantes repiten el cliché espiritual de dualidad, no dualidad, pero nunca hablan de una trialidad, es decir, tres cosas que parecen reales y funcionar en el mismo aspecto. Para el curso de milagros, una dualidad o trialidad no podrían funcionar porque serían aspectos diferentes conviviendo en un mismo sitio, y uno de los principios filosóficos del curso de milagros es que solamente puede convivir lo que es igual en el mismo sitio. Dos cosas diferentes no. Pero parece que en el mundo sí las ves. Puede convivir el sol y la luna, o el día y la noche, o lo negro y lo blanco, pero para el curso no, pero se va hacia aspectos de la cualidad de la mente, el amor o el miedo, que no son sentimientos ni emociones para el curso en sí, sino que son modos de pensamiento. Puedes pensar con amor o puedes pensar con miedo, pero no como sentimentalismo, sino más bien como pensamientos. Pensar con amor significa que la unidad se mantiene, pensar con miedo significa que la unidad se fragmentó. Si vemos un mundo fragmentado, estaríamos pensando imaginativamente lo que es, pero nunca lo que es verdadero o real. Como lo digo, esta es una visión, una postura del curso de milagros. Puedes encontrar algo parecido dentro de la filosofía de la mente con los temas que se enfocan al idealismo. Si quieres más información, pues puedes ver en Wikipedia, filosofía de la mente, idealismo, y vas a notar cómo estos puntos se emparejan mucho con lo que el curso de milagros propone, en el que solo la mente es real. Pero eso no significa que los productos de la mente lo sean, porque podrían ser productos simplemente imaginativos. El cerebro es un producto imaginativo de la mente, al igual que todos los cuerpos que ves y todo el universo que ves. Esto lo ve el curso de milagros y algunos elementos de la filosofía de la mente, pero no lo puede ver la ciencia ni tampoco la física cuántica, porque hay otra forma de medir lo que llamamos mundo. Así que en conclusión, este mundo, de acuerdo al curso de milagros, jamás ha sido creado, solo es imaginado y también recordado. ¿Qué te parece, querido Diego? Dice por aquí Bonce, saludos a Sandy. Dicen que la moral cristiana ayuda al funcionamiento de la sociedad. ¿Tú qué opinas de esto? Y también, ¿cómo ves la situación de México debido a los carteles? Vamos a ver a Monse, ¿qué nos dice? Montserrat Cecilia Hernández Cortés. Dicen que la moral cristiana ayuda al funcionamiento de la sociedad. ¿Tú qué opinas de eso? Y también, ¿cómo ves la situación de México debido a carteles? La moral cristiana tiene muchísima influencia de la moral estoica, pero muchísima. Antes de que los primeros cristianos se pusieran de acuerdo sobre cuál va a ser el dogma que iba a regir a la religión naciente, te estoy hablando del siglo III después de Cristo, antes de que se pusieran de acuerdo en un concilio todos los que iban a determinar qué iba a ser esta religión cristiana, antes de eso, el estoicismo ya tenía 500 años. Como ya lo expliqué al principio, el estoicismo como una filosofía práctica ante la vida, implica también normas éticas. Por ejemplo, decía Marco Aurelio que lo que le conviene a la colmena, le conviene también a la abeja. Como diciendo, a las sociedades les conviene bien que todos los individuos no solamente piensen para ellos mismos, sino que piensen para un bien común. Bien, todo esto lo va a tomar también el cristianismo, porque gran parte de la filosofía griega
se mezcló en ese momento con la helenización romana. El Imperio Romano en aquella época pues ya estaba más extendido, y sobre todo los movimientos religiosos cristianos que también se habían unido con el Imperio Romano. Constantino había hecho esta fusión. Constantinopla, Constantino, siglo III. En aquel momento el Imperio Romano estaba en declive, Constantino estaba a cargo de él, y entonces adopta también las ideas cristianas que por un lado gustaban a la gente, no solo porque implicaban pues una conexión con algo más espiritual, con un Dios que ayuda a sus hijos en el mundo y que además dio a su Hijo Jesucristo para que pudieran ser salvos, sino que también muchos griegos y helénicos de aquel siglo III estaban de acuerdo con mucha de la ética, porque venía también Aristóteles allí, Platón y Sócrates, o sea, los tres grandes monstruos de la filosofía griega. Sus ideas se transmitieron a los primeros teólogos de la religión cristiana. Tienes a San Agustín de Hipona. San Agustín en el siglo III o IV ya estaba incluyendo, por un lado, la parte filosófica y por el otro lado, la parte religiosa. A partir de San Agustín, los teólogos de la religión católica comienzan a desarrollar también la ética cristiana, fundamentada principalmente en la ética griega. Basta que leas, por ejemplo, Ética para Nicómano de Aristóteles para que te des cuenta de la similitud de lo que propone Aristóteles con la propia religión católica. Entonces, si tuviéramos que rastrear toda su parte histórica de lo que hoy representa la moral cristiana, pues tendremos que tocar necesariamente base con los antiguos griegos. Por eso es que a veces se enaltece a los griegos como la base fundamental de una filosofía y una moral en todo el mundo, o principalmente, si lo quieren ver así, en Europa. Hay por acá otro grupo mucho más local de personas que consideran que había una ética y moral chamánica con los toltecas, con los grupos de cada nación, los indígenas de cada sitio, por ejemplo de México, de Ecuador, de Chile, de Perú, ¿no? La ética de los incas, la ética de los náhuatl o de los aztecas, la ética de los pueblos incluso en el norte de América, de los diferentes grupos apaches que se pueden encontrar. También está esa contraparte acá. Se dice que mucha de la ética estaba allí, o mucha moral ya estaba allí, y que se empezó a sincretizar cuando empezó toda esta expansión del cristianismo por todo el mundo. O sea, podríamos ver hoy, querida Mons, es muy difícil decir que la religión católica ha planteado su moral en el mundo, porque a su vez se nutrió con muchas culturas del mundo que incluso hoy tienen muchos aspectos de impacto. No es tan simple decirlo, y aunque Nietzsche fue un filósofo que criticaba a la moral cristiana en el siglo XVIII, también criticaba a la moral estoica. Y él sabía perfectamente la relación que había entre la moral cristiana y la estoica. Para Nietzsche era horrible que un estoico tuviera que aceptar las situaciones que la vida le da. Nietzsche estaba en contra de esto. Solo que como en aquel momento la religión cristiana católica en la época de Nietzsche estaba muy en boga, pues básicamente él se dedicaba a criticarla y a escribir libros llenos de aforismos y de historias como el de Así habló Zaratustra, en el ámbito de la crítica de la moral cristiana, o la genealogía de la moral, otro libro de Nietzsche muy bueno, incluyendo al Más allá del bien o del mal. O sea, son críticas directamente a la moral cristiana, directamente. El que hoy tengamos la moral cristiana por todos lados no es realmente una base que hemos tomado en nuestro día, porque hoy conocemos incluso adaptaciones de la propia moralidad o de la ética. Nos hemos adaptado, o sea,
no nos rige necesariamente la ética cristiana, sino que nosotros estamos adoptando nuestra propia ética, la ética que implica las redes sociales. Estamos haciendo una ética ante las redes sociales. No es bueno que en redes sociales pongas la foto de tu hijo. Eso es un aspecto de ética. No lo dice la Biblia. Ese ejemplo que te pongo de no publicar la foto de los menores de edad, ¿de dónde sale? No viene ni de los griegos, ni tampoco viene de los romanos, ni de los chamanes, ni de los cristianos. ¿De dónde viene esa ética? La estamos generando. Es una ética actual. Luego está la ética que se está colocando también en las inteligencias artificiales. No es ético que en una inteligencia artificial programes respuestas que tengan que ver con la muerte o con el asesinato o con la generación de bombas. No es ético que hagas eso si tú eres un programador de inteligencia artificial, que hagas eso. Entonces, hoy el mundo no se nutre solamente de la ética cristiana, que a su vez está influenciada por las otras, sino que está generando sus propios elementos de ética. Hoy todo eso también le podemos llamar postmodernismo, o si quieres, Red Pillars. Los Red Pillars tienen su ética, querida Monse. La ética en la que deben de tratar a ellos mismos, deben de tratarse de una manera mejor o excelente que como son tratados por las damas. Es su ética. Pero no quiere decir que yo la acepte o que tengamos que aceptar. O sea, lo que te digo es que los movimientos que se están dando hoy en nuestros días están planteando sus propias éticas o sus propias formas morales o incluso amorales para llegar a ciertos resultados. La situación de México debido a los carteles parece ser más complicada hoy, pero es un arrastre de un problema de muchísimas décadas. Esto se salió de control, pero no desde hoy. Esto ya lleva muchos años, solamente que hoy se visibiliza más porque tenemos a nuestra disposición las redes sociales o a los influencers como Luisito Comunica hablando de esto. Pero esto no es un tema nuevo. O sea, el tema lleva muchos años y lo único que se ha hecho es paliarlo, pero nunca se ha resuelto. No hay una solución hasta el momento, no por cosas éticas, sino porque hay una gran falta de organización en cuanto a colocar leyes y sobre todo que se elimine la corrupción, que es otro problema muy grande, para poder entonces dar los siguientes pasos. O sea, los carteles usan la corrupción muchísimo. Corrupción en todos los niveles, en compra de armas, en venta, en distribución, en eliminación de pruebas. O sea, hay un problema muy grande de corrupción en muchos países, no solamente en el nuestro. Y este es un tema que implica, te digo, no solamente el aspecto de la ética, de que está mal que te dejes sobornar por dinero y no pienses en la colmena, sino solamente en la abeja. Obviamente no es solamente ese aspecto, sino que requiere de muchísima participación, no solo por el gobierno, sino también por los propios ciudadanos. Pero es un problema viejo. Desde los años 80 este problema se ha dado. Después de que México tuvo el milagro económico en los años 70, cuando empieza a crecer la Ciudad de México, empieza a llegar muchísima inversión económica, se empiezan a colocar grandes empresas. Mucha gente del campo va a la Ciudad de México a trabajar porque era una mejor vida. ¿Sí? La industrialización en México, en la ciudad, empezó mucha gente a participar. Pero a partir de los años 80, los gobiernos en México no empiezan a gestionar bien todos los recursos. Empieza a haber mucha fuga, mucha robadera, si lo quieres ver así. Y esto propicia entonces que el auge de los estupefacientes, de las drogas, se ve como un mercado en el que cualquiera puede entrar. Hay que recordar que en los años 80 el tema de las drogas se abre como una situación muy complicada, por una parte por Colombia, por México, por Estados Unidos. Estados Unidos sigue siendo el mayor consumidor y México y Colombia empiezan a tener, entre otros países, pero son los más relevantes, empiezan a tener entonces pues un negocio nuevo,
que está fuera totalmente de la legalidad. Entonces, este tema también de los carteles no solamente es el hecho de que estén allí con crimen organizado y violencia, sino que también está atendiendo a una demanda que está muy en boga. Una demanda, una oferta y todo el aparato que se sostiene, mucho dinero de por medio, muchísimo dinero, que hace imposible que se puedan tomar acciones si el dinero es lo que las está permitiendo. Así que yo veo el tema muy amplio, muchas aristas, muchas cosas complejas. Cuando le das una patada al avispero, obviamente las abejas se enojan, pero hasta el momento lo único que yo tengo como reflexiones, y algunos otros lo piensan igual, es la educación. Seguirnos educando, seguir estudiando, seguir leyendo, seguir haciendo reflexiones, porque al final los próximos que lleguen a gobernar o los próximos que sean candidatos para participar en un cartel, pues tendrán que tomar una decisión sobre qué es lo que viene a México. Si alguien quiere, o sea, los carteles se mantienen por esta oferta y demanda de la que estoy diciendo, pero también porque hay manos que lo están haciendo. Manos, al principio fue personas que querían el dinero rápido porque no tenían otra cosa. Estuvieron ahí jóvenes, entraron. Y ahora, por la obligación, los carteles obligan a los jóvenes a que se metan allí a ese tipo de actividad. La obligación los obligan, pero a veces por engaño, a veces por una desaparición. O sea, es una situación tan complicada que no se sabe ni por dónde empezar. Siempre yo considero que lo importante es la educación, el pensamiento crítico, la reflexión y el fomento a una unidad y un trabajo en equipo. Fomentar la unión dentro de nuestras diferentes culturas. No vernos como si fuéramos dueños de un lugar, sino más bien como visitantes de ese lugar. Y los mexicanos somos mucho de que es mi México, es mi lugar, es mi Cancún, es mi Acapulco, es mi comida. Y a veces eso te lleva a decir, bueno, pues como es tuyo lo puedes deshacer. Pero México es un lugar en el que habitamos, al igual que otra parte del mundo. No nos pertenece. Nuestra cultura a veces es demasiado egoísta y considera que es su país. No es mi país. Es un país en el que vivo y en el que respeto también y en el que convivo y cohabito con otros. Como no pensamos de esta manera de forma tradicional, pensamos solamente en nuestro propio beneficio. Así que esta es mi opinión. Obviamente no estoy dando soluciones porque este tema es muy complicado, pero sí te doy mi opinión, querida Monse, un poco más ampliada de lo que a veces lo comento, con la intención de que no te quedes únicamente con que yo te responda, es que todo es una ilusión y que la mente lo está creando o imaginando, sino son cosas que sí me preocupan, pero que al mismo tiempo digo, ¿qué puedo hacer al respecto? Pues sigo con este programa. Tal vez desde un privilegio, tal vez desde una suerte, pero sí con el compromiso de por lo menos relacionarme bien con los que tengo a mi alrededor y seguir estudiando para tomar decisiones para la colmena. ¿Qué te parece, querida Monse? Sandy tiene una pregunta, vamos a escuchar. ¿Qué nos dice? Sandy, he leído que un pensamiento nace y muere. Según tú, ¿cómo nace un pensamiento? Si somos conscientes de ellos, ¿por qué no nos damos cuenta que los hemos creado? Nuevo. Yo no sé si nace o muere un pensamiento. La verdad es que es uno de los aspectos que no podría yo determinar, querida Sandy. Desconozco si nace o que muere. Lo más que podría tomar es que tengo un pensamiento. Pienso un pensamiento. No sé si nació o cómo va a morir. Digamos que a mí de forma más práctica me interesa darme cuenta que lo tengo. Y si me doy cuenta que tengo un pensamiento, podría decir que soy consciente de ese pensamiento. Pero hay muchos otros que tal vez estén y no me doy cuenta de ellos. Así que yo podría empezar a cuestionar. Si yo no me doy cuenta de un pensamiento, ¿el pensamiento está o no está?
De entrada estoy considerando esa reflexión. No sé, no podría yo saber con certeza que hay un pensamiento que no pienso, pero al menos podría limitar y decir, sí me doy cuenta del pensamiento que sí pienso, pero no me doy cuenta del pensamiento que no pienso. Ahora, yo no sé si el pensamiento que no pienso existe o solamente existe cuando yo lo pienso. Entonces, ¿qué puedo hacer con esta reflexión? Pues trabajar sobre lo que sí pienso. Directo. En este momento que estoy pensando. Estoy pensando en caminar. Bien. ¿Estoy caminando? No. Estoy pensando que camino. Perfecto. ¿Qué quiero hacer con este pensamiento? Analizar la forma en la que pienso. ¿Por qué pienso esto? O simplemente dejarlo correr y decir, ese pensamiento no significa nada o no me importa. Pero quiero pensar otra cosa, quiero pensar como el curso de milagros propone. El curso de milagros propone que soy eterno. Entonces, elijo pensar conscientemente que soy eterno. ¿Qué significa eso? La eternidad significa que no hay corte. Lo que es, se mantiene. Pienso en eso. Pero no me estoy dando cuenta de otros pensamientos ajenos al que estoy eligiendo en este momento. O sea, soy consciente, es como poner atención en uno. Esa es mi forma actual de tratar al pensamiento, querida Sandy. Luego me enteré que en el psicoanálisis, Freud decía que hay pensamientos que están y que tú no eres consciente de ellos, y esos pensamientos que están escondidos. Entonces, tú estás consciente de otra rama, pero el pensamiento, y Freud le llamaba a eso la mente inconsciente o el subconsciente. Entonces, para Freud era muy importante saber cuáles pensamientos no eres consciente de ellos. Para mí no es importante eso, porque ¿cómo podría saber que hay pensamientos cuando yo no soy consciente? Freud decía, hay un método que es, él desarrolló su metodología. Libre asociación, lapsus lingue y quizá sueños. En los sueños se te presentan pensamientos que no eres consciente de ellos. Así que yo empecé a hacer una comparativa entre el psicoanálisis y cómo ve a los pensamientos de los que no eres consciente con esta otra manera en la que yo estoy pensando si verdaderamente podemos saber de pensamientos de los que no eres consciente. Así que llegué poco a poco a reflexiones, Sandy. Quizá no tenemos la certeza de que haya pensamientos cuando no somos conscientes. Y me podría inventar una historia o una explicación ante la inconsciencia con pensamientos allí. Pero no puedo saber, no puedo darme cuenta. ¿Necesito darme cuenta de esos pensamientos? Después de varios años, querida Sandy, llegué a la conclusión. No necesito darme cuenta de pensamientos de los que no soy consciente. Pero sí necesito darme cuenta de los pensamientos que elijo conscientemente, porque esos pensamientos me están llevando a una experiencia actual. En este momento tengo una experiencia. ¿Tengo un pensamiento también? Y descubrí que sí. ¿Cuál es este pensamiento? Es este. Perfecto. ¿Qué pienso sobre este? ¿Y no te interesan los pensamientos inconscientes? No. ¿Por qué? Porque yo no sé si existan. Por lo menos sé que este sí existe porque lo tengo aquí. ¿Y cuál es el pensamiento inconsciente? No lo sé. Freud dice que, Carl Jung dice que, Jacques Lacan dice que, Derrida dice que. Perfecto, que lo digan. No me sirve, pero sí el pensamiento consciente que puedo tocar o tomar. Y cuando encuentro en el curso de milagros este tipo de análisis, el pensamiento que eliges te lleva a una experiencia. O capítulo 30, reglas para tomar decisiones. Puedes comenzar con pensamientos de los que eres consciente. Hay otros que eliges tan rápidamente que parecen ser inconscientes.
pero los elegiste y desechaste rápidamente. Entonces me doy cuenta, tal vez la explicación que me gusta a mí no es la del psicoanálisis. Es decir, la explicación de haz consciente lo inconsciente, a mí no me gusta, la tiro. Pero sí me gusta la del Curso de Milagros que dice, todos tus pensamientos conscientes los descartas o los aprovechas muy rápido, es cosa de tiempo, no de inconsciencia, es cosa de tiempo. O sea, los pensamientos necesitan mi conciencia y la conciencia utiliza el tiempo. El tiempo que le dedico a un pensamiento consciente es lo que puede determinar mi experiencia. Si yo le dedico tiempo al pensamiento consciente de que no hay separación, ¿podré vivir una experiencia acorde a ese pensamiento al que le he dedicado tiempo? Yo hice la prueba y sí, efectivamente es así. Para mí, al menos tengo ahora una base. Por eso yo no elegiría como sanación personal el psicoanálisis, porque me está hablando de cosas que no puedo, con las que no puedo hacer nada. Si alguien me dice que en tu mente inconsciente tienes mucho dolor, yo no puedo hacer nada con esto. Pero si alguien me dice conscientemente estás ahora pensando en dolor, sí puedo hacer algo. Entonces mi parte más práctica me ha llevado a decir, tomo lo que conscientemente está disponible para mí. Ahora, ¿puede elegir otro pensamiento de forma consciente? Con el Curso de Milagros descubrí que sí. Con todo esto, querida amiga, te doy una reflexión, una opinión y quizá hasta una forma práctica que es muy personal. Yo no sé responder si hay pensamientos que nacen o terminan, pero sí sé darme cuenta de pensamientos que tengo simplemente con esta pregunta. ¿Qué estoy pensando? Eso es todo, querida Sandy, es lo único que hago. ¿Qué estoy pensando ahora? Nada más. ¿Qué puedo pensar ahora? Sigue siendo un pensamiento de ahora. ¿Qué pensé? También sigue siendo un pensamiento de ahora. ¿Qué estoy pensando? Ahora es mi manera de enfocarme y ser consciente de esto. ¿Tú qué opinas, Sandy? ¿Qué opinas? Déjamelo aquí en los comentarios. ¿O qué piensas? Max tiene una pregunta, querido amigo, pero hoy es viernes íntimo. Las preguntas del curso son para lunes, martes y jueves. Max G. Hola Mos, ¿podrías explicar esta parte del capítulo 26 de mayo de 13? Cada día, y en cada instante de cada minuto, no hace sino revivir ese instante en el que la hora del terror ocupó el lugar del amor. Bueno, puedo hacer una reflexión al respecto, y gracias por poner aquí la cita del capítulo. Qué bueno que la pones, gracias querido Max. No hace sino revivir ese instante en el que la hora del terror ocupó el lugar del amor. ¿Qué podría significar esta idea? Se pone aquí no como una pregunta, sino como una aseveración. Lo que estás haciendo es revivir un instante una y otra vez. ¿Se puede revivir un instante? Por lo menos a nivel mental, sí. Claro. Se puede. Puedes pensar en una hora del terror, como dice aquí, que para mí sería como una analogía a un evento doloroso que parece que ocurrió ayer o hace 20 años. ¿Lo estoy haciendo yo de forma consciente? Esa puede ser la pregunta. Yo he respondido, querido amigo, que sí, conscientemente estoy buscando recordar instantes de terror. Pero luego dice aquí que ocupó el lugar del amor. Hay un pensamiento de terror que yo conscientemente estoy trayendo que ocupa el lugar que le corresponde al amor. O sea, si yo no pusiera ese instante o ese pensamiento de terror, lo que veo aquí es que habría amor. Así que yo estoy en amor hasta que pongo un pensamiento conscientemente de terror. ¿Qué es lo que podría hacer con esta información? Pues quitar el pensamiento de terror y mantenerme en el estado del amor. Esa será mi lógica. Esto me empodera, querido amigo, porque si yo no tuviera la oportunidad para quitar y poner pensamientos, ¿qué tipo de libertad entonces podría manifestar? Por eso me gusta esta visión del curso. ¿Soy yo el que consciente pone o el que conscientemente quita? Pero sigo siendo yo.
tengo el poder de decidir. Cada instante de cada minuto, revives este instante. Puedo dejar de revivirlo, volverlo a vivir, o no puedo hacerlo. ¿Qué sería entonces la alternativa aquí? Dejar de revivirlo, pero es una decisión consciente y actual. Elijo dejar de revivir ese instante de la hora del terror, para que no ocupe el lugar del amor. Para mí sería esto. Elijo dejar de revivir el instante de terror. Ya. Si en este momento está el instante de terror y recuerdo que yo lo estoy reviviendo, lo suelto. Puedo hacerlo. Pero creer que no lo puedo hacer significaría que estoy preso y no tengo control ni poder. Y me parece que el curso te enseña a que recuperes el poder con ejercicios como tengo el poder de decidir. Si el instante de terror está, ¿será porque yo mismo tengo el poder de elegir que esté? Pero con ese mismo poder elegir algo diferente, dejar que se vaya. Esto es lo que significa para mí esta frase, querido Max. Ojalá que para ti tenga también un significado que te ayude a ser libre. Es una frase de empoderamiento a la mente y de libertad. ¿Tú qué opinas? Déjalo en los comentarios. Monse dice, como cuando tú dices perdón no cae mal. Perdón no cae mal, pero cuando oigo a, por ejemplo, López Obrador decir perdón me cae muy mal, no entiendo la pregunta. Perdonar para vivir. Perdón me cae muy mal, pero pues, si te cae mal y ya, no sé. No entendí muy bien esa parte. Mosito, ¿podemos hacer un retiro especial con chelitas y pulques, escuchando buen rock y metal? Pues se le llama vacación y convivencia. Pues podemos hacer una convivencia sin problema. Mos, últimamente me invaden sentimientos de resignación. A ver, escuchamos a Max, ¿qué nos dice aquí? Max G. Mos, últimamente me invaden sentimientos de resignación porque el mundo no tiene nada que yo desee, pero recuerdo que tengo que comer y se me pasa. Igual vuelve y se va. Quisiera estar siempre en paz. Bueno, ¿qué te impide estar siempre en paz? ¿Sentimientos de resignación? Bueno, si has practicado el curso, sabes que esos sentimientos de resignación provienen de una experiencia fundamentada en una creencia, fundamentada en un pensamiento. Piensa diferente. Piensa que lo que más deseas sigue siendo la paz y mantente en ella. Se escucha fácil, pero es la práctica del curso de milagros. Esa práctica te lleva, obviamente, a que sepas que puedes elegir cómo te quieres sentir. Yo quiero sentirme libre. Yo hace un momento hablaba de las situaciones de México, pero vivo en paz. Aunque es una situación que de pronto me preocupa, digo, puedo regresar a la paz. Perfecto. Regreso a la paz. Porque tampoco mi preocupación ayuda en nada. O mi indignación y resignación. Eso no ayuda. Pero a mí me ayuda a estar en paz. Ahora no lo hago, sino más que por una conveniencia personal. Me gusta estar en paz. Me gusta, no voy a esperar a que las cosas cambien para yo estar en paz. Quiero estar en paz. Entonces ya sé, pues pienso diferente, elijo, perdono, utilizo un instante santo, utilizo quizá el estoicismo. Bueno, tengo mis herramientas. ¿Cuáles son las tuyas, querido Max? Utiliza tus herramientas para mantenerte en paz. Pero si el mundo no cambia, pues cambia tú. Y mantente en esa paz. Otra pregunta de intentar despertar, ¿qué nos dice? Intentar despertar. Hola MOZ, ¿cuándo será el fin del mundo según UCDMV? Para el curso de milagros, primero, el fin del mundo pues representaría el final o la terminación de creer que la separación es posible. Cuando terminas de creer que estabas fuera del amor, el mundo termina. Ya no voy a creer, o ya no cree la mente que estamos fuera del amor, sino que estamos en el amor. El mundo termina. ¿Cuándo será eso? No lo sé. El curso dice que ya pasó, querido intentar despertar.
dice en los primeros puntos que ese estado ya terminó. De hecho, la lección número 71, 72, bueno, la que habla acerca de que reconozca el problema para que pueda ser resuelto, dice, el único problema es la separación y ese problema ya se solucionó. Si el fin del mundo representa el fin de la creencia de la separación, entonces ese momento ya ocurrió. Luego yo he visto otras partes del curso que dice, este es el momento de tu redespertar. Despiertas de nuevo a algo que ya despertaste. Ya despertaste el sueño del mundo, pero quizá no te acuerdas. Así que yo elegiría pensar de esa forma. El fin del mundo no será, ya fue, ya terminó. Lo estás recordando como el instante de terror que está enfrente del amor. Justo la pregunta que hace rato vimos. Ya terminó. No me enteré de que ya terminó. Por lo tanto, estoy recordando al mundo. Pero ya terminó porque la expiación terminó con la separación. Entonces, ¿qué hago aquí? Solamente recordar lo que ya terminó y aceptar lo que está aquí. No en el mundo, sino en la mente. El amor. Así que ese es un punto más filosófico. Filosófico porque físicamente tú dices, la separación sigue. Pero eso no te impide pensar y tratar el mundo como si yo hubiera terminado la separación. Lo tratas con amor. Y si algo te preocupa, dices, todo esto ya terminó. Intentar dice, no hay destrucción del planeta como menciona el Apocalipsis. En el curso de milagros, ¿no? En el curso de milagros es, todo terminó con amor, porque el amor sigue. Que reconozca todos mis problemas que ya se han resuelto. Exactamente, esa es la visión del curso. Entonces el mundo ya no es un problema, solamente fue la expresión de la separación. La separación ya terminó y lo único que nos queda es la aceptación del amor. Por eso acepta la expiación. No es lo mismo que pedir que la expiación algún día resuelva las cosas, sino que la expiación ya resolvió la creencia de la separación. Y la aceptas. Acepto que el amor es lo único que hay en mí. Maravillosos razonamientos, mente estoica, amigo, pensamiento crítico. Gracias, querida Marisa. ¿Sí? Reflexiones filosóficas. Si quieren, también viernes íntimo es para esto. O sea, estas cosas que yo expreso aquí, ante las preguntas, es lo que hago cuando tengo el tiempo para filosofar. O sea, no estoy, bueno, en este momento tengo una hora y en esta hora me voy a poner a recordar todo el dolor y sufrimiento que he tenido y tratar de entender por qué me abandonó papá o por qué me abandonó mamá. No, más bien me dedico a pensar, bueno, ¿qué es el pensar? ¿Para qué sirve pensar? ¿De qué soy consciente? ¿Es verdad lo que dicen las profecías mayas? ¿Es verdad lo que dice la sanación cuántica, las constelaciones familiares? ¿Es verdad? ¿Existen los ovnis? Si existieran, ¿qué significa esto? O sea, estoy un rato conmigo mientras tomo mi mezcal. A veces tengo a alguien más con quien comparto estas ideas, pero a veces conmigo mismo. Esto es a lo que me dedico ahora, a filosofar conmigo mismo. Cuando ustedes me preguntan, ¿tú qué opinas? Pues te externo mi filosofada. Pero cuando no, yo le dedico tiempo a filosofar. O sea, una de las cosas que hago no solo es leer el libro de Curso de Milagros o no solamente es ver películas en Netflix o en Crunchyroll, sino estar 20 minutos filosofando sobre estas preguntas. ¿De dónde vengo? ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? Yo les recomiendo que si pueden ocupar su tiempo, por lo menos un par de minutos en esas preguntas, sí le inviertan ese tiempo, sí lo hagan. No acepten que si otros están hablando acerca de la reencarnación como una realidad, tú te lo aceptes, sino que te dediques a pensar por qué hablan de la reencarnación. ¿Verdaderamente existirá? ¿Qué significa que exista? Bueno, yo le dedico a ese tiempo, más de 20 minutos, a estar cuestionando lo que los demás dicen, lo que yo mismo he dicho o lo que podría decir. Todo eso es parte del pensamiento crítico. Invito a que también lo practiquen ustedes mismos. Sandy, gracias amigo, me aclaró el panorama.
que estoy pensando que debería de tener. Mos, esa es la verdad, la verdadera libertad, poder elegir. Totalmente de acuerdo, Luz Dari. Y ya. Así que con esto terminamos. Ya saben que mañana tenemos el taller del perdón. Vamos a hacer psicoterapia, pero también cuestionamiento. Veremos las 3 fases del perdón. Si están interesados, saben que me pueden encontrar directamente en mis redes sociales, Linktree. Aquí está. Y aquí se enteran también de los demás eventos. Ahí hay un enlace para que conozcan mis demás redes sociales. Hay enlaces para mis canciones milagrosas. Todos los días estoy poniendo una canción. Próximamente en Spotify voy a subir todas. Hay enlaces para solicitar una psicoterapia conmigo. Hay enlace para hacer donativos. También ahí lo pueden utilizar. En fin, los enlaces están aquí. Se pueden inscribir a mi lista de correos para que les haga llegar yo la información de los próximos eventos. Todo aquí. Aquí vayan. Gracias, que tengan un excelente fin de semana. Mañana nos vemos los que están inscritos en el taller. Y cualquier duda me pueden enviar también un mensaje a mi grupo de Facebook. En Facebook me pueden encontrar también como un curso de milagros con Mos. Ahí pueden poner mensajitos. También en Facebook, ahí estoy. Y próximamente voy a escribir el libro Preguntas y Respuestas. Ya lo estoy elaborando. Todas las preguntas que me han hecho a partir de hace una semana las estoy recopilando. No solamente las que he contestado en vivo, sino que esas que se quedaron pendientes y que no pude contestar, todas esas las respondo, las estoy poniendo en las redes sociales, pero las voy a recopilar para un libro de preguntas y respuestas a Mos. ¿Sí? Quizá una de esas preguntas te pueda ayudar. Así que no dudes en dejarme preguntas. Aun cuando parezca que no las pude contestar, todas quedan grabadas en mi servidor Discord, que es la Casa del Milagronauta. Las reviso después y las respondo y las pongo en la comunidad de YouTube, en el canal, en la pestaña comunidad, ahí las pongo. Las pongo también en mi canal de WhatsApp, Explorando un Curso de Milagros con Mos, y las pongo también en el grupo de Facebook que se llama un Curso de Milagros con Mos. En esos 3 estoy pegando las preguntas y respuestas. Las estoy guardando todas para hacer un libro con preguntas y respuestas de la comunidad de milagronautas. Tal vez el libro se llame Las preguntas del milagronauta o 365 preguntas. No lo sé, déjenme aquí en los comentarios cómo le podríamos llamar ese libro, que seguramente lo voy a hacer muy rápido, no hay mucho problema, porque como estoy respondiendo preguntas, probablemente en 1 o 2 meses ya esté el libro para Amazon. Así que déjame aquí los títulos, ¿cómo te gustaría que se llamara ese libro? No sé lo que soy, por lo tanto no sé lo que estoy haciendo, dónde me encuentro, ni cómo considerar el mundo o a mí mismo. Con esta lección hacia la salvación, esa parte, Max, tiene mucho enfoque de Sócrates. Sócrates pensaría de esa manera. Justo, que es una de las oraciones que el Curso de Milagros utiliza. Sócrates diría, no sé lo que soy, no sé lo que estoy haciendo, no sé dónde estoy, no sé cómo ver el mundo. Ese es un pensamiento muy socrático. Sócrates está allí en ese pensamiento. Así que el método socrático también es usado en un Curso de Milagros. Bueno, se los dejo por ahí, ojalá que les sirva y nos vemos entonces el próximo lunes. Y si no, nos vemos en Instagram, a ver si más tarde me conecto para dar anuncios en Instagram. Hasta pronto.